Saludos al grupo Instrucción Teológica. Estamos aquí saludándoles nuevamente para presentarle desde Cozumel, Quintana Roo, presentarles el tema de esta semana. Ya nos hemos deleitado con algunos de los temas anteriores. Hablamos del tema de Babel, de los viajes de Abraham, de la antigua Babilonia, del imperio asirio, del imperio egipcio, que fue el último impartido. Esta semana vamos a tener el tema recorrido de Egipto al Jordán. Y tenemos el privilegio, la bendición de que va a ser impartido por un hermano que aprecio muchísimo, el hermano Benito Encarnación Vargas, desde República Dominicana. Él es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también él estudió teología en el Instituto Bíblico Iglesias Arcas de Salvación y actualmente él sirve como diácono y maestro, un buen maestro por cierto, mucha paciencia para enseñar, una persona muy capacitada, una persona con mucha preparación. eh, y bueno, pues él da clase como maestro en la Iglesia de Dios en las cantines de San Cristóbal. Su pastor es Jesús Antonio Capois y él tiene participación en varios grupos. Uno de esos grupos es Estudiando las Escrituras, en donde él ejerce un ministerio muy respetado. La verdad es un hombre de Dios con mucha seriedad, con mucha capacidad. Y para mí es un honor presentar a nuestro hermano Benito, quien estará al cargo del tema tan interesante, recorrido de Egipto al Jordán. Así que hermano Benito, este es tu espacio, tú puedes tomar el tiempo que así consideres y bueno, pues también seguir la mecánica que gustes. Este es tu espacio y tú eres a partir de hoy el exponente de esta semana o las que quieras tomar. Amén, amén. Dios le siga bendiciendo, mi amado pastor Salomón. Gracias a Dios y gracias a usted por darme la oportunidad para poder desarrollar este tema. Entonces, ya a partir del día de mañana estaríamos comenzando con la introducción de este tema. Vamos a ver si cada día enviamos algunos audios con relación al tema y después que los hermanos escuchen los audios, si quieren aportar algo con relación al tema, pueden hacerlo, cosa que vayamos entre todos desarrollando este tema tan importante. Así que para mí es un placer, Pastor Salomón, esta oportunidad que usted y todo el grupo me dan. Así que cualquier cosa que ustedes entiendan que se me haya quedado o que haga falta, ustedes pueden también complementarlo. Así que muchas gracias, Pastor Salomón. Dios les siga bendiciendo a todos. Y mañana, si Dios quiere, entonces comenzamos con la introducción. Así que muchas bendiciones para todos. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial. Su hermano Benito Encarnación Vargas, desde República Dominicana. Que Dios bendiga a nuestro amado hermano, el pastor Salomón. Dios bendiga a nuestro amado hermano Luis Subrí, nuestra hermana Analicia también, y a todos los que integran este hermoso grupo. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da para así estar compartiendo el tema correspondiente a esta semana, el cual se titula o tiene que ver con el recorrido del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Jordán.
Entonces estaremos dando una breve introducción y estaremos haciendo un recorrido geográfico de todos los lugares que el pueblo de Israel visitó en esa aventura desde Egipto hasta llegar al río Jordán. Amén. Así que vamos a comenzar con una breve introducción. La temática que vamos a usar es que diario vamos a estar hablando de esos lugares, haciendo ese recorrido geográfico. Y si usted tiene algún aporte, quiere indagar algo con relación al tema, a lo que se haya tratado ese día, pues también puede hacerlo. Amén. Así hacemos más dinámico este recorrido, esta aventura del pueblo de Israel desde Egipto hacia el Jordán. Le estaré enviando un mapa en el cual se puede ver el recorrido de todos los lugares que recorrió o caminó el pueblo de Israel durante su trayectoria. Amén. Entonces, una breve introducción para darle apertura al tema. Alrededor del año 1661 a.C., Jacob y su familia subieron a Egipto, un total de 70 personas según Génesis 46:27, y dice que habitaron allí en Egipto unos 430 años según Éxodo 2:40. Cuando llegó el tiempo de la muerte de José y sus hermanos, todos murieron allá en Egipto, toda aquella generación. Y la Biblia menciona que un nuevo rey o un nuevo faraón comenzó a reinar en Egipto, y este no conocía a José, y entonces esclavizó al pueblo de Israel, obligándole a dura servidumbre. Después del tiempo, de forma milagrosa, vemos cómo nace el niño, ¿verdad? Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas. Fue rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio de la hija de Faraón. Ya cuando Moisés estaba grande, era un hombre ya, dice que un día un egipcio vio que un egipcio golpeaba a un israelita. Moisés lo vio y lo mató, lo que más tarde provocó que Moisés saliera huyendo de Egipto y habitara en tierra de Madián unos 40 años. Después del tiempo regresó a Egipto, ustedes saben, después de aquel encuentro que tuvo con Dios allá en la zarza, regresó a Egipto por el mandato divino, recibió las instrucciones de parte de Dios. Y Moisés se presentó ante el faraón y le solicitó que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto, petición a la que todos sabemos que faraón no quiso acceder. Y entonces Dios tuvo que enviar el castigo de las 10 plagas para forzar al faraón a dejar salir a su pueblo de Egipto. Todos sabemos que los ataques de cada una de estas plagas, siguiendo con la introducción, los ataques de cada una de estas plagas fue un ataque directo a cada uno de los dioses que adoraban los egipcios. Por ejemplo, el agua convertida en sangre. El agua convertida en sangre
fue un ataque al río Nilo, porque adoraban al río Nilo. La plaga de las ranas, ¿verdad? Al dios rana, los piojos a la tierra, las moscas a Balcebú, el señor de la mosca, la plaga de úlcera al dios del sexo, la plaga de granizo al dios de la agricultura y a Osiris, dios del fuego, la plaga de langosta a Seba, el dios del incesto, la plaga de la oscuridad a Rab, el dios del sol, y la plaga de los muertos de los primogénitos al dios del orgullo del primogénito. El castigo de esta plaga, la de la muerte de los primogénitos, provocó que Faraón, al junto de su pueblo, le permitieran salir a los israelitas con todas sus pertenencias. El pueblo de Israel se trasladó de Ramesés a Sucó. Amén. Entonces, esta es nuestra introducción, un poco de historia de cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, llegó allá a Egipto, cómo fue esclavizado, cómo Dios trata con Moisés, y ya estamos aquí a la puerta del recorrido del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Vamos a ver algunos datos geográficos del Nilo y de Madián que son dos puntos que se mencionan aquí en esta introducción. Entonces vamos a ver un poco de los datos geográficos, tanto del río Nilo como de la tierra de Madián. Así que Dios les siga bendiciendo y continuamos en el siguiente audio. Entonces, siguiendo o hablando del río Nilo, podemos ver que fue un elemento fundamental para el florecimiento de la civilización del antiguo Egipto. La mayor parte de sus ciudades se encontraban en el valle del Nilo y en su delta, al norte de Asuán. El Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la edad de piedra. El cambio del clima y la desertización desecaron la tierra de caza y pastoreo del África septentrional para conformar el desierto del Sahara, en torno al 8000 antes de Cristo. Recordemos que estamos usando la fecha que datan los historiadores, según la Biblia o el calendario judío, ¿verdad? La creación no llega todavía a los 7000 años. Gloria a Dios. Entonces muchos habitantes emigraron y se asentaron junto al Nilo, donde desarrollaron una economía agrícola y una sociedad centralizada. Entonces, todas estas riquezas que se encontraban en el río Nilo, gloria a Dios, la gente se fue ubicando en esos contornos. Entonces, siguiendo con el río Nilo, dice que el Nilo, cuando se desbordaba cada año, hacía que sus riberas fuesen sumamente fértiles. Por esto vemos que la gente o esa civilización se ubica en los alrededores o cercanos al río Nilo. Dice que fue gracias a eso que los egipcios fueron capaces de cultivar trigo, cebada y lino, además de aportarle al río abundante pescado y papiro. Todo esto posibilitaba obtener alimentos suficientes para toda la población y otros importantes recursos.
con lo que se evitaban en general posibles hambrunas muy frecuentes en el Próximo Oriente debido a la irregularidad de la cosecha. También el agua del Nilo atrajo al búfalo de agua, y después de que los persas lo introdujesen en el siglo 7 a.C. al camello. Estos animales podían ser matados a fin de consumir su carne, podían ser capturados, domesticados, usados para arar e incluso para viajar en el caso de los camellos. El Nilo era también una vía eficiente y cómoda de transporte de mercancías y personas. Se utilizaba como vía fluvial para transporte comercial o recreativo. Gracias a la obtención del lino y trigo posibilitada por el Nilo y sus crecidas, Egipto tuvo una buena relación diplomática con otros países, con lo que el río contribuía a la estabilidad económica y política del país. Además, proporcionaba los recursos necesarios como el alimento o el dinero para poseer un ejército. La leyenda decía que el faraón era el responsable de las inundaciones del Nilo y que a cambio del agua y la cosecha los campesinos debían cultivar el suelo fértil, enviando después una parte a sus recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlo en bien de la sociedad. El Nilo era también una fuente espiritual y se creó un dios dedicado a la bondad de la inundación anual, el dios Apis, que junto al faraón controlaba la crecida. Además, se consideró al río como una calzada de la vida hasta la muerte. Ustedes pueden saber. El historiador griego Heródoto escribió que Egipto era el don del Nilo. Sin la irrigación posibilitada por las aguas del Nilo, la civilización egipcia probablemente habría sido efímera. El Nilo proporcionó los elementos que posibilitaron la eclosión y desarrollo de una gran civilización que perduró 3000 años. El comercio ha sido continuo en el Nilo desde hace miles de años, como podemos ver en el hueso de Ishango. Posiblemente la prueba más conocida de la multiplicación por duplicación egipcia, que fue descubierto cerca del lago Eduardo, en el noreste del Congo, y que fue atado hacia el año, oiga eso, año 20.000 a.C. Bueno, ya hemos hablado de la fecha, ya con relación a lo que hemos visto aquí del Nilo, podemos ver por qué la primera plaga que Dios envió fue atacando al río Nilo, porque lo endiosaron, era muy importante tanto para la economía y el sustento del pueblo egipcio. Entonces ya podemos ver por qué fue el primer ataque al río Nilo. Alabado sea el Señor. Así que vamos a dejar la introducción hasta aquí. Bueno, nos falta todavía hablar un poco de Madián. Vamos a hablar un poco de Madián en el siguiente audio. Entonces, esta parte la vamos a cerrar aquí hablando un poco de Madián. Madián estaba en la región, en el desierto del norte de Arabia, que recibió su nombre de Madián. Antepasado de los madianitas. La región no se puede definir fácilmente, pero la evidencia disponible indica que debe de haber incluido la porción oriental de la península de Sinaí, el desierto al este del Golfo de Acabab y de Edom, y la parte oriental de Moab. En tiempos de Moisés, al este del monte Oreb, estaba la región donde Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, apacentaba sus ovejas, según Éxodo 3:1. Un distrito adyacente a Moab y al este de Esbón, capital del rey amorreo Sehón. También pertenecía a los madianitas
que se habían establecido allí por un tiempo, según Génesis 36-35, Número 22:4 y Josué 13:21. La región desértica entre todos los territorios estaba en sus manos porque huyeron en esa dirección cuando Gedeón lo derrotó en el valle de Jezreel, según Jueces 6:3 y 7:1, y lo expulsó de Palestina. Lo demuestra el hecho de que en su persecución Gedeón pasó por Sucop, Gojeab, que estaban en Galaad, y en el territorio de Gad. Alabado es el Señor. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ya entonces mañana seguimos o arrancamos ya con el recorrido del pueblo de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo en esta tarde, que la paz de Dios y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo siga reinando en nuestros corazones. Voy a enviar algunos audios con relación al tema para ir entrando en la parte del desarrollo de este tema de Egipto al Jordán. Así que Dios les siga bendiciendo a todos. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Hoy vamos a comenzar a hablar de los lugares que se mencionan en el recorrido del pueblo de Israel. Vamos a comenzar hablando de Rameses, que es el lugar de partida de esta travesía. Amén. Entonces leemos Éxodo 12:37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así: partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Se cree como que alrededor de 2 a 3 millones de personas, incluyendo los niños y las mujeres, y toda la gente que se menciona ahí es la cantidad estimada que se cree que salieron de Egipto en los tiempos de Moisés. Amén. Entonces, pasando a número capítulo 33, del 1 en adelante, leemos algunos versos que dicen así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a su jornada por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Rameses salieron en el mes primero. Amén. Entonces, Rameses es el lugar de donde ellos salen cuando Faraón, ¿verdad?, da la orden de que salgan después de aquella esa última plaga, la de la muerte de los primogénitos. Así que de Rameses salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero del segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte. De entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Lo que hablábamos también en la introducción, de que cada una de las plagas era un ataque directo a los dioses falsos que ellos adoraban. El verso 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Rameses
y acamparon en Sucot. Entonces el pueblo de Israel sale de Rameses y el primer campamento que hacen, la parada que hacen, la hacen en Sucot. Es lo que vemos aquí. Cuando hablamos de Rameses, en Génesis 47, versículo 6, versículo 11, podemos ver que fue una de las ciudades de la parte más fértil de Egipto, que se encontraba en el distrito de Gosén. Recordemos que cuando Jacob, junto de su familia, sube a Egipto, alrededor de 70, ¿verdad?, personas subieron a Egipto. José habló con el faraón para que se le dejase habitar esta tierra, ya que era una tierra que tenía mucho pasto y le era bien para criar el ganado que tenía en ese momento Jacob y su familia. Amén. Entonces Faraón ordenó que se instalaran ahí, en esa región. Más adelante Ramsés II la reconstruyó e inscribió su nombre en ella. Según la cronología convencional, ubica a Ramsés II alrededor del año 1299 y 1232 antes de Cristo. Entonces el pueblo de Israel, ya como hemos visto, sale de Rameses, ese fue el punto de salida. La segunda ciudad o lugar que llega es Sucot, hacen su primer campamento. Y con relación a Sucot, lugar, ¿verdad?, donde ellos pararon cuando iban hacia el Mar Rojo, según lo vimos ahí en Éxodo 12:37. En la actualidad no se conoce con exactitud su ubicación, pues tanto el lugar que ocupaba Rameses, ¿verdad?, que es el punto de donde partieron, como el de Etán, que es el próximo destino después que salen de Sucot. Dice que hoy en día son desconocidos. Éxodo 13:20. En Éxodo 13:20 dice, leemos Éxodo 13:20, dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, ¿verdad? Salen de Rameses, haciendo, ¿verdad?, haciendo un pequeño resumen, salen de Rameses, acampan en Sucot, parten de Sucot y acampan aquí, entonces, en Etán. Entonces esos lugares hoy en día son desconocidos. Dice que en el mejor de los casos se puede decir que Sucot debió estar a un día de viaje, algunos 32 o 48 kilómetros aproximadamente del desierto de Etán. Esa es la distancia que se le calcula, esa distancia aproximada entre Sucot al desierto de Etán, entre 32 a 48 kilómetros que se cree que ellos caminaron. Entonces
Se cree que Etán estaba al borde del desierto, cerca del lago de Tinsa o cerca del gran lago amargo. El nombre Etán se aplicaba a la porción del desierto del sur que estaba entre la frontera egipcia y Mara y que llevó 3 días a atravesarla, según número 33:8, que dice: salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. También Éxodo 15:22 habla de esto. Dice que el manantial cercano de Etán ha conservado el nombre. Ese lago hoy en día está ahí y ha conservado el nombre. En este lugar se encuentran los estanques de Salomón, que antiguamente proporcionaban agua a Jerusalén por medio de un acueducto. El agua de estos estanques ahora es conducida a Belén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí con estos 3 lugares. Entonces, más adelante seguimos con los siguientes lugares que siguieron recorriendo los israelitas. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Vamos a continuar con el recorrido de los lugares y ahora vamos a hablar un poco de Pi-Hahirot. Pi-Hahirot, que según Éxodo 14, versículo 2, Israel aquí cruzó el Mar Rojo. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios en Éxodo 14:2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparé junto al mar, que es el Mar Rojo. Gloria a Dios. Entonces, con relación a este lugar, en la actualidad, si en la actualidad se conocieran las ubicaciones de Migdol y Baal-Zephón, como se mencionan ahí en Éxodo 14:2, dice: no sería difícil identificar a Pi-Hahirot. Sin embargo, no es así, y han sido varios los intentos por relacionar dichos nombres, así como el de Pi-Hahirot, con ciertas localidades situadas a lo largo de la frontera oriental de Egipto, aunque no ha habido resultados concluyentes. Por esta razón, otros datos geográficos contenidos en el mismo relato parecen presentar la base más fidedigna para obtener algunas ideas en cuanto a la ubicación de Pi-Hahirot. Pi-Hahirot estaba cerca del Mar Rojo, ¿verdad? Como mencionan las Escrituras, emplazado de tal modo que el único camino para escapar de las fuerzas egipcias que avanzaban era a través del mismo mar. En ese lugar el mar también tuvo que ser de una profundidad suficiente como para permitir que las aguas se partieran para dejar un paso por el medio del mar, formando un muro a ambos lados. Según Éxodo 14:16, versículos 21 y 22. Dice: ningún lugar al norte del Golfo de Suez reúne estas condiciones.
Es cierto que en la actualidad muchos eruditos favorecen la teoría de que cruzaron en la región de los lagos Amargos, que es menos profunda y comienza a unos 25 kilómetros al norte de Suez. No obstante, este punto de vista o implica el rechazo de la naturaleza divina de este trayecto, cuando alegan que lo que atravesaron fue tan solo una ciénaga o marisma, o bien implica la idea de que en la antigüedad el extremo septentrional del Mar Muerto llegaba hasta la región de los lagos Amargos, y en ese tiempo sus aguas eran mucho más profundas, cuando las pruebas arqueológicas indican que ha habido muy poco cambio en el nivel del agua desde tiempos antiguos. Por esta razón, el lugar que los eruditos del siglo XIX indicaron aún parece ser el que mejor encaja en los datos de la historia bíblica. Así que Pijairo debe encontrarse en la estrecha llanura que se extiende a lo largo de la ladera sudoriental de Jebel Atak, a unos 20 kilómetros al suroeste de Suez. Se dice que los israelitas empezaron a cruzar el Mar Rojo desde el promontorio llamado Ras Atak y siguieron a través del lecho del mar hasta las inmediaciones del oasis Ayun Musa, en la orilla opuesta. En esta sección, el lecho del mar desciende de manera bastante gradual desde ambas orillas, por causa de los bancos de arena que se adentran en el mar a unos 3 kilómetros. Desde cada lado, la máxima profundidad de agua hacia la mitad de esta trayectoria es de unos 15 metros. Por otra parte, la distancia de orilla a orilla es de casi 10 kilómetros. Entonces, esta parte aquí se ve que tiene la característica para encajar bien con el lugar exacto donde los hijos de Israel pudieron cruzar el Mar Rojo, lo que permite suficiente espacio. Estamos hablando de 15 metros de profundidad y un ancho y un largo, ¿verdad?, de 10 kilómetros. Lo que permite suficiente espacio para que los quizás 3 millones de israelitas atravesaran el lecho del mar, y al mismo tiempo las fuerzas militares de Faraón, en su esfuerzo por alcanzar la multitud israelita, también avanzaran a través de ese paso provisto de forma milagrosa. Creo que vemos en eso. Este punto de vista coincide en términos generales con la tradición transmitida por Josefo, historiador judío del primer siglo, de que los israelitas estaban encerrados entre precipicios inaccesibles y el mar antes de cruzarlo, según el libro de Antigüedades Judías, el capítulo 15, sección 3. El que la nación de Israel se volviese desde Etán hasta el lugar descrito anteriormente también armoniza con la predicción de Jehová sobre lo que Faraón diría de ellos. Andan errantes en confusión en la tierra, el desierto lo tienen cerrado. Eso está en Éxodo 14:3. Esto difícilmente hubiese sido posible al norte de Suez. La ubicación de Pijairó en las inmediaciones de Jebel Atak también permitiría que las fuerzas de Faraón avanzaran con rapidez
Pero los israelitas, siguiendo una ruta por la que se circulaba normalmente y que iba desde Memphis, probablemente la capital de Egipto en aquel tiempo, hasta la península del Sinaí. Vamos a terminar esta parte hablando un poco de Mara. En Mara, aquí vemos que el Señor sanó las aguas, según Éxodo 15, del 23 al 26. Leemos la palabra de Dios, que dicen así. Éxodo capítulo 15, del 23 al 26. Dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Señor, sana las aguas de Mara. Gloria a Dios. Bueno, Mara es el nombre de un manantial amargo en el desierto de Shur, en la ruta al Sinaí, donde los israelitas acamparon unos 3 días después de cruzar el Mar Rojo. Sus aguas amargas y desagradables fueron milagrosamente endulzadas por Moisés para calmar las murmuraciones del pueblo, porque el pueblo estaba murmurando, según eso, ¿verdad? 15, 23, 26 y número 33, 8 y 9. De acuerdo con la ruta tradicional al Sinaí, por lo general se lo identifica con Ayawar, unos 75 kilómetros al sudeste de Suez y a unos 11 kilómetros de la orilla del Mar Rojo. Con el suelo en la región es rico en carbonato de sodio. El agua del manantial es amarga. El oasis de Ayán es el probable sitio de Mara sobre la península del Sinaí. Entonces, actualmente, el oasis de Ein Awar, dice que probablemente el sitio, ¿verdad? El sitio que una vez se le llamó Mara. Gloria a Dios. Entonces vamos a cerrar aquí la parte de Mara con esta aplicación espiritual. Por ejemplo, leemos en Éxodo 15, del 22 al 24, en el versículo 22, que dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatuto y ordenanza, y allí lo probó. Gloria a Dios. Habrá momentos de amargura en nuestro viaje espiritual para nosotros como creyentes. Amén. Habrán tiempos difíciles en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, en este camino. Vamos a pasar por momentos difíciles. Alabado es el Señor. Son momentos de amargura, ¿verdad? En nuestro viaje espiritual como creyentes. Debemos saber cómo vencer la amargura en nuestra vida personal, porque la amargura es muy peligrosa, según Hebreos 12:15. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir
una vida agradable delante de Él, gloria a Dios, alejado de toda amargura, de toda raíz de amargura. Alabado es el Señor. La amargura se produce rápidamente. Si una persona tiene amargura, fluirá a muchos corazones. La amargura se establece porque la persona endurece sus corazones cuando son heridas y resisten la gracia de Dios que está disponible. Gloria a Dios. Entonces, lo que debemos de dejar es que Dios sobre en nuestras vidas, que sea Dios el que nos ayude a seguir hacia adelante. Y cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida, nosotros se lo dejemos al Señor, que sea Él quien lo resuelva. Gloria a Dios, que nos dé la fuerza, ¿verdad? La fuerza para nosotros seguir hacia adelante. Alabado sea el Señor. El pueblo pasó por un momento difícil en ese lugar, Mara, gloria a Dios, pero el hombre de Dios, Moisés, clamó a Dios ante cualquier cosa que nos veamos atravesando o que pueda llegar a nuestras vidas. Vamos a buscar la dirección primero delante de Dios. Vamos a buscar la dirección, gloria a Dios, porque Dios nos dará la sabiduría y la inteligencia para dar los pasos correctos. Alabado es el Señor. En ese momento, gloria a Dios, Dios le dio las instrucciones de lo que tenía que echarle al agua para que se endulzara. Y el hombre de Dios lo hizo así. Lo que quiere decir que cuando Dios nos diga algo, vamos a hacerlo como dice Dios, para que podamos tener éxito, para que podamos tener victoria. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya después, cuando continuemos, seguiremos con el himno. Alabado sea el Señor. Así que Dios les siga bendiciendo a todos. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda en este día para continuar con el desarrollo de este tema, el recorrido del pueblo de Israel de Egipto al Jordán. Hoy vamos a hablar un poco de Elim, el cual se encuentra en Éxodo 15:27, y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí en Elim, como vemos, Israel acampó junto a estas dos fuentes de agua que se mencionan ahí en Éxodo 15:27. Se dice que Elim es un lugar que está entre Mara y el desierto de Sin, donde los israelitas asentaron su segundo campamento después de haber cruzado el Mar Rojo. En Elim, como leímos, habían 12 fuentes y 70 palmeras, ¿verdad? Según Éxodo 15:27, Éxodo 16:1 y número 33:9 y 10. Por lo general, en la actualidad se le identifica a este lugar con el nombre de Wadi Sharander,
a unos 96 kilómetros al sudeste de Suez, que tiene una abundante vegetación de palmera, tamarindo y acacia y una fuente permanente de agua. Oiga, que produce unos 4.770 litros por minuto. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que se dice de este lugar, que en la actualidad lo identifican con ese nombre. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir ahora con el desierto de Zin. Ahora vamos a hablar del desierto de Zin. Después que salieron de Elim, continuaron su recorrido por el desierto de Zin. Aquí el Señor envía maná y codornices. El desierto de Zin fue el desierto que cruzaron los israelitas mientras iban camino a Canaán. Este no es el mismo Zin de número 33, 11 y 36. 2 años después que Israel salió de Egipto, 12 israelitas salieron del desierto de Zin hacia la tierra prometida para espiarla. En aquel momento el campamento israelita estaba ubicado en Cades, según número 13, 21 y versículo 26. Después de años de vagar por el desierto, los israelitas llegaron por segunda vez a Cades en el desierto de Zin. Recordemos que durante esos 40 años, en el recorrido se puede ver, Dios lo puso a dar vuelta hasta que toda esa generación pereció y se levantó otra generación, a excepción de Josué y de Caleb, que por su acto heroico, amén, mantenerse firme a la voluntad y a la orden de Dios, pudieron vencer, o fueron los únicos que sobrevivieron a esa generación, amén. Entonces, el desierto de Zin era una zona que estaba desolada e inculta. Esa tierra no producía higos, vides, ni grada, ni tampoco había agua. Ya usted sabe, un desierto, ¿verdad? Con relación a las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin, Moisés y Aarón no santificaron a Jehová ante el pueblo, y por eso perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Fíjense que en ese desierto fue donde Moisés cogió la ira con el pueblo y lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida. El desierto de Zin se encontraba en el límite occidental de Edom, en el extremo suroriental del territorio entregado a Judá, según número 34.3 y Josué 15.1. Como Cades estaba en la zona desértica de Zin y Parán, según número 13.26 y número 21, es posible que fueran desiertos vecinos o que el desierto de Parán, de mayor extensión, comprendiera al de Zin. En 2 ocasiones el nombre Zin no va acompañado del término desierto. Posiblemente sea que haga alusión a una población del sur de Judá desconocida, en la actualidad ubicada entre la subida de Acrabín y Cades Barnea, y de la que tal vez derivase su nombre, el desierto fronterizo. También es posible que se refiera al desierto de Zin,
número 34:4 y Josué 15:3. Ahora nos trasladamos a Refidim, que es el siguiente lugar donde acampan los israelitas. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínense el desorden. No había agua, mi hermano, cuando llegaron a Refidim. Y entonces, para cuadrar, viene ese ataque sorpresa de los amalecitas contra el pueblo de Dios. Pero como Dios peleaba por su pueblo y sigue peleando, gloria a Dios, le dio la victoria al pueblo de él. Alabado es el Señor. Entonces, la localización exacta de Refidim no es segura, ¿verdad? Hace tanto tiempo de esto, pero no es segura. Pero de acuerdo a las informaciones que se tienen y de las diversas ubicaciones que han presentado los geógrafos, se ha determinado, oiga bien, según la ruta que creen que siguieron los israelitas desde el desierto de Sin hasta el monte Sinaí, muchos geógrafos modernos identifican Refidim como un lugar de Wadi Refayet, un poco al noroeste del monte Sinaí tradicional. Junto a ese torrente hay una colina del mismo nombre, donde Moisés pudo haber estado de pie con los brazos alzados durante la batalla contra los amalecitas. Este lugar dice que se puede hasta identificar, se puede determinar el lugar, la ubicación donde Moisés, ¿verdad?, se paró a ver la batalla, y ustedes saben lo que pasó con relación a Aarón y Hur, que ayudaron a Moisés a mantener esa vara en alto. Entonces Refidim fue uno de los lugares donde acamparon los israelitas en el recorrido del Mar Rojo al monte Sinaí. Cuando dejaron el desierto de Sin, acamparon en Dotcat, luego en Aluz y finalmente en Refidim. Según eso 17:1, número 33 del 12 al 14. Ya como le dije, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel, pero el pueblo de Dios, con su caudillo Josué, venció a sus enemigos. Amén. La oposición de este relato en el registro bíblico hace suponer que los israelitas estaban en Refidim cuando el suegro de Moisés le llevó a su mujer y a sus 2 hijos y le recomendó que eligiera jefe para ayudarle a juzgar al pueblo. Alabado es el Señor. Ahora vamos a ver una aplicación espiritual sobre lo que pasó en Refidim. Ya hemos citado, ¿verdad?, el ataque sorpresa que le dieron los amalecitas al pueblo de Dios, pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. En este caso vemos que los israelitas necesitaban agua. Gloria a Dios. Ustedes saben que sin agua no se puede vivir. Y más usted deambulando por un desierto. Imagínense cuáles son las condiciones de un desierto. Gloria a Dios. Entonces,
Vemos que los israelitas necesitaban agua, ¿verdad? Por consiguiente, Dios guió a Moisés a la fuente de agua. E Israel bebió. Fue necesaria la intervención de Moisés, ¿verdad? La obediencia absoluta es necesaria para un líder, amén. La obediencia absoluta al Señor. Un líder siempre tiene que ir delante del pueblo. Un pastor debe ir siempre delante del rebaño. La tarea de un pastor es buscar cuáles son las necesidades de la congregación. El líder no solo debe estar al frente de la congregación, sino que también debe ser la cabeza espiritual del líder. Entonces, mientras él estaba en Refidim, ¿verdad? Ya hemos dicho que Amalek vino y nos atacó. Entonces, este relato es muy interesante, porque mientras Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, y cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Entonces, no podemos bajar la guardia. Ante ninguna dificultad que pueda presentarse, tenemos un Dios todopoderoso que está alrededor nuestro y pelea a nuestro favor. Y sabemos que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora vamos a hablar del monte Sinaí, que es el siguiente lugar. Monte Oré o Jebel Musa. El Señor reveló allí los 10 mandamientos, según Éxodo capítulo 19 y 20. El monte Sinaí, también llamado monte Oré, es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, entre África y Asia. Su altura es de 2.285 metros y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es la máxima elevación ni de la península del Sinaí ni de Egipto, ya que este título lo ostenta el monte Catalina. Ese es el más alto, con 2.642 metros, situado cerca del monte Sinaí. Desde la época de Santa Elena, el monte Sinaí ha sido identificado con Jabal Musa o Gebel Musa, nombre árabe que significa el monte Moisés. Eso es lo que significa. Nombre que comparte con otros montes como el monte Musa en las proximidades de Ceuta. El monte Sinaí es un escenario importante de la Biblia, donde según la Torá, llámese el Antiguo Testamento, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos y por lo tanto uno de los lugares más sagrados de las religiones abrahámicas es el monte Sinaí. Entonces, siguiendo con el monte Sinaí, este es célebre por su gran importancia en el libro bíblico del Éxodo. Actualmente, Gebel Musa es el bíblico monte Sinaí, este monte, el Gebel Musa, como se conoce hoy en día, o monte Moisés, sigue siendo causa de gran controversia religiosa y entre los estudiosos también. En la Torá, el monte Sinaí es también llamado monte Oré. Con este nombre es citado en el libro de los Reyes, en los tiempos de Elías, recordemos, monte Oré o monte de Dios, según Primera de Reyes capítulo 19. También es conocido como el monte de Yahvé. Los eruditos hebreos han asegurado largamente que la localización exacta del monte Sinaí era desconocida, dando la razón de que su localización era situada en tierra incógnita. Es uno de los lugares más sagrados de la Biblia, especialmente famoso por haber sido el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos.
En tiempo bíblico, el lugar de la montaña era aparentemente bien conocido, como se aprecia en la descripción de José. Acampó en la montaña llamada Sinaí, dirigiendo a las multitudes para alimentarla allá. Está en la más alta de las montañas del lugar y la de mejor pasto, pues la hierba es buena y no había sido comida antes a causa de la opinión que tenían los hombres de que Dios moraba allí y los pastores no osaban subir hasta el lugar. Esto dijo Flavio Josefo en su libro de Antigüedades Judías, libro 2, capítulo 2. Era conocido en los días de Acá, rey de Israel, como se narra en la historia del viaje de Elías. 19:8, que dice: y él se levantó y comió, bebió, caminó con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. La última mención bíblica del lugar es en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:25, que dice: porque el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, ya que ella, Agar, con sus hijos viven en la esclavitud. La posición de la montaña, ¿verdad? Estamos hablando del Sinaí, o Monte Oreo, Monte de Moisés, fue evidentemente olvidada posteriormente. El posicionarlo en Ebel Musá lo hicieron dos monjes que anunciaron haber encontrado la salsa ardiente de Moisés, cerca de 300 después de Cristo. Ese descubrimiento lo hicieron estos monjes, año 300 después de Cristo. Dice: esta salsa está situada, según la tradición, en el monasterio de Santa Catalina, Egipto. La creencia del lugar del monte Sinaí ha perdurado 1700 años. Se ha convertido en parte de la tradición, en lugar bíblico real. Sin embargo, es todavía incierto, todavía hay su duda. El nombre Sinaí proviene de aquí, entre comillas, Dios Luna Sin, probablemente al igual que el desierto de Sin. El judaísmo enseña que tan pronto como los judíos recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo por haber sido los que recibieron la palabra divina. Una situación presentada como un juego de palabras, Sinaí con Sinat, que significa odio. La zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del Éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un año. Los últimos 22 capítulos del Éxodo, junto con todo el libro de Levítico y el libro de Números, capítulo 1:1, contienen un registro de lo que ocurrió mientras permanecieron en el monte Sinaí desde Refidim. Esos 17, del 8 al 13. Los israelitas viajaron al desierto del Sinaí y acamparon allí ante la montaña. Bueno, entonces ya para finalizar con lo del monte Sinaí, vamos a ver ahora una contraprueba histórica de estudiosos que dicen lo contrario con relación al lugar que se cree que es el monte Sinaí. Ya como dijimos, ya como vimos, el monte de Gebel Musá, que es como se conoce hoy en día, entonces hay una contraposición a esta afirmación. Dice que hay un peso considerable, oiga bien, considerable, de contraprueba histórica para apoyar la opinión de que Jabal Musá y el monte Sinaí bíblico no representan el mismo lugar. ¿Entienden? Han sido sugeridos otros lugares. El libro The God of Exodus de Howard Bloom opta por Jabal Alao. Jabal Alao está en Arabia Saudita.
el profesor Conley Humphrey ha arguido a favor del volcán Alar Bar. Dice que este está más al sur de Arabia, narrado en su libro The Miracle of Exodus, asegurando que la erupción de un volcán explicaría mucho de los fenómenos descritos en el Éxodo, ¿verdad? Aquí él se está refiriendo al asunto, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó, que empezó a hablar con Moisés, el humo, que la montaña humeaba, que temblaba. Entonces este escritor asemeja de que podía haber un posible volcán en esa montaña. Un monte más cercano a Israel que el que se piensa normalmente ubicado al este de Egipto, el cual aparentemente tiene más parecido a las descripciones bíblicas. Otro estudioso como Charles Becker y Simon Freud y Immanuel Belli-Cosley han propuesto que la descripción bíblica de un fuego abrasador en el monte Sinaí se refiere a un volcán en erupción. Esta posibilidad podría excluir a todos los picos en la península de Sinaí, incluso al monte Seir, lo cual coincide con algunos volcanes del noroeste de Arabia Saudita, donde el volcán Jalabardar es el más prominente. Otro es Colin Humphreys, considera que un volcán en la región entró en erupción en el año 640, pero se desconoce si exactamente se trataba de este volcán, Jalabardar. Tiene un índice de explosividad volcánica de por lo menos 2, lo que significa que es un volcán explosivo capaz de producir material que alcanzaría los 3 kilómetros de altura. Otro es el arqueólogo estadounidense Ron White. Muestra evidencia que el monte se encontraba ubicado en Arabia Saudita. Él declara que el monte descubierto es el que se describe en la Biblia. Su clima se encuentra en engresidad, tal como lo relata Éxodo 19:18. En la misma se encuentra roca volcánica como la obsidiana, y en su base existe un altar cercado por las autoridades sauditas que sostuvo un becerro de oro, tal como lo dice en Éxodo 32:4. El apóstol Pablo en Gálatas 4:25 confirma su ubicación del monte en Arabia. Otro más, James Cameron, productor de cine de Hollywood, produjo en 2006 un documental llamado El Éxodo Descodificado junto al periodista e investigador Zika Giacobici. En el documental se trazan líneas, distancias, direcciones basado en versículos de la Biblia que mencionan el monte Sinaí y el tiempo que se tardaba en llegar a él desde el punto hoy conocido. Con esta información, el monte Sinaí se localiza, según ellos, en Egipto. Entonces, esas son las contraposiciones del lugar que hoy en día se cree que es el monte Sinaí. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema del recorrido del pueblo de Israel de Egipto al Jordán. Ahora vamos a hablar un poco del desierto de Sinaí. Aquí fue donde Israel pudo construir el tabernáculo, según Éxodo 25 y 30. Éxodo 19, 1 y 2, los israelitas habían llegado ahora al monte Sinaí en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo 19 del 1 al 2. Ya estuvimos
En la intervención anterior estamos hablando del monte Sinaí o monte Oreb y el estatus de este monte en la actualidad. Bueno, aquí en el desierto de Sinaí podemos ver el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, según Éxodo 20 del 1 al 17. Ahí vemos el terror del pueblo, ¿verdad? Éxodo 20 desde el 18 al 21. Vemos un sinnúmero de leyes que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, como son las leyes sobre los esclavos, con Éxodo 21 del 1 al 11, leyes sobre los actos de violencia, Éxodo 21 del 12 al 27, leyes sobre responsabilidades entre amos y dueños, Éxodo 21 del 26 al 27, leyes sobre la restitución, Éxodo 22 del 1 al 15, leyes humanitarias, Éxodo 22 del 16 al 31, leyes sobre la justicia, la honradez y la bondad, Éxodo 23 del 1 al 9, leyes sobre el descanso de la tierra, Éxodo 23 del 10 al 13. Vemos las 3 grandes fiestas anuales, según Éxodo 23 del 14 al 19. 3 fiestas era una la de los panes sin levadura, la segunda la fiesta de la semana y la tercera la fiesta de la cosecha a la salida del año. Vemos en Éxodo 23:15 la fiesta de los panes sin levadura. Vemos en Éxodo 23:16 la fiesta de la siega, también llamada fiesta de la semana, según número 28:26. Se conmemoraban 50 días después de la Pascua y el día 6 del mes de Silván, el cual abarcaba desde mediados de mayo hasta mediados de junio, según Levítico 23 del 15 al 21 y número 28 desde el 26 al 31. En la época del Nuevo Testamento se llamaba Pentecostés. Vemos la fiesta de la cosecha, ya hablamos de ella, pero dice que esta fiesta duraba una semana, comenzando el día 15 del mes de Etanín, el cual abarcaba desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Levítico 23, 33 al 36, 39 al 43 y número 29 del 12 al 38. Dice, durante ese tiempo Moisés también recibió el modelo para el tabernáculo, según Éxodo 25 al 31. El tabernáculo tenía 3 secciones. Primero, el atrio exterior, que medía unos 100 por 50 por 5 codos, o equivalente a 46 por 23 por 2.30 metros. El lugar santo, 20 por 10 por 10 codos, o su equivalente en metros, 9.2 por 4.6 por 4.6 metros. Y tercero, el lugar santísimo, que medía unos 10 por 10 por 10 codos, equivalente a 4.6, 4.6, 4.6 metros. Eso es ancho, largo y profundidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora del siguiente lugar que estaremos hablando es de Parán. El pueblo de Israel, después del desierto de Sinaí, acampó en el desierto de Parán. Dice que se llamó allí a 70 ancianos para ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo, según número 10 del 11 al 36. Los israelitas que habían permanecido en el desierto de Sinaí durante casi un año, según Éxodo 19 del 1 al 2, emprendieron el camino hacia la tierra prometida. Entonces el desierto de Parán se encontraba al norte del monte Sinaí. Fueron 3 días de camino para llegar allí.
Del desierto de Sinaí al desierto de Parán, recorrieron unos 3 días de caminos. Amén. Entonces Moisés desde allí envió a los 12 espías a reconocer la tierra desde el desierto de Parán. Estos son los datos bíblicos. Vamos a ver ahora la parte histórica o geográfica. El desierto de Parán es el lugar en donde ocurrió gran parte de la andanza de Israel durante unos 38 años, oiga bien, 38 años antes de entrar a la tierra prometida, según número 10, del 11 al 12, y Deuteronomio 2:14. Ocupaba la zona central y nororiental de la península de Sinaí, pero no tenía límite fijo. Principalmente era una región montañosa de piedra caliza con algunas llanuras. La parte central, que pendía entre 600 y 750 metros de altura, según Deuteronomio 33:2 y Habacuc 3:3. También formaba parte de aquel desierto grande y terrible que nombra la Biblia, según Deuteronomio 1:1, el 19, versículo 19, y capítulo 8, verso 15. Dice: salvo durante las breves estaciones lluviosas, la superficie de este terreno abrupto está desprovista de vegetación verde y los manantiales son escasos y muy distantes entre sí. Estas circunstancias ponen de relieve que la nación de Israel dependía totalmente de Jehová para que Él les proporcionase milagrosamente alimento y agua durante los años que anduvieron por el desierto. Según Éxodo 16, versículo 1, 4, 12, 15, 35, y Deuteronomio 2, 7, 8, 15 al 16. La primera referencia a este desierto de Parán se hace en los días de Lot, cuando Kedorlaomer y sus aliados derrotaron a varias ciudades en las afueras del Mar Muerto y Edom hasta Parán al sur, según Génesis 14 del 4 al 6. Más tarde, Ismael habitó en el desierto de Parán, luego que lo despidió su padre Abraham y se dedicó a la caza, según Génesis 21 del 20 al 21. Aunque las principales referencias a Parán están relacionadas con el tiempo en que los israelitas vagaron por el desierto, después de partir del monte Sinaí al norte, Israel acampó en Tabera, en Kibro Hatab y luego en Haseró, en el límite del sur de Parán, antes de ir hacia Cades Barnea, según número 10, 12, 33, 11:3, versículo 34 y 35, y capítulo 12, versículo 16. Entonces, continuando, dice que tiempo después de entrar en Parán, se envió a los 12 espías a explorar Canaán, según número 13:3 y versículo 26. El mal informe que la mayoría de ellos presentó cuando regresaron resultó en que Dios decretara que la nación habría de prolongar su estancia en el desierto hasta que hubiesen muerto todos los que estaban inscritos y habían murmurado contra Dios. Número 13 del 31 al 33 y 14 del 20 al 34. Gran parte de los lugares en los que acampó Israel durante esos 40 años, desde Egipto hasta la tierra prometida, estuvieron en Parán, según número 13 del 1 al 49. Sin embargo, la Septuaginta griega dice que David fue al desierto de Maón tras la muerte y entierro de Samuel. El texto masorético, así como el pechita siríaca y la Vulgata latina indica que fue al desierto de Parán. Primera de Samuel 25:1. Después que David ascendió al trono y peleó contra Edom, el joven príncipe edomita Hadad huyó a Egipto junto con algunos sirvientes de su padre. Cuando pasó por Parán,
se le unieron algunos hombres. Amén. Entonces, hemos visto la importancia de este lugar llamado Parán y la relación que tuvo con el pueblo de Dios. Vemos que de los 40 años que ellos duraron en el desierto, unos 38 años, el pueblo de Israel se mantuvo rondeando ese desierto, el desierto de Parán. Entonces, en el siguiente audio continuaremos con el lugar siguiente, que sería Esión Geber. Ahora continuamos con Esión Geber, que es el próximo lugar que van los israelitas. Esión Geber fue una ciudad de la Edad Antigua, puerto de Edom, sobre el Mar Rojo, en el extremo norte del actual Golfo de Eliad, en lo que hoy es la ciudad israelí de Eliad. Hoy pertenece a Israel. La ciudad de Esión Geber es mencionada 6 veces en el Tanaj. Unas ruinas en Telekelefei fueron identificadas como Esión Geber por el explorador alemán F. Frank y posteriormente excavada por Nelson Clark, quien creía haber confirmado la identificación, pero una revaluación posterior dató la ruina en un periodo entre los siglos 8 y 6 a.C. Con una ocupación continua a partir del siglo 4 a.C., de acuerdo al libro de los Números, Esión Geber fue una de las primeras estaciones donde los israelitas acamparon tras el éxodo de Egipto. También podemos decir que las naves de Salomón en Irán comenzaron desde este punto de viaje a Ofir. Esión Geber fue el principal puerto para el comercio de Israel con los países litorales del Mar Rojo y del Océano Índico. Según el segundo libro de la crónica, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, para fabricar barcos en Esión Geber. Pero Dios desaprobó esta alianza y los barcos fueron destruidos en el puerto, según Primera de Reyes 9, 26 al 29, que dice: el rey Salomón también construyó una flota en Esión Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán a sus siervos con la flota marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Salomón, y fueron a Ofir, y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Ahora vamos a continuar con Cades Barnea. Desde Cades Barnea Moisés envió espías a la tierra prometida. Israel se rebeló y no pudo entrar a la tierra. Cades sirvió de campamento principal para Israel durante muchos años, según Número 13 del 1 al 3, los versículos 17 al 33, Número 14, 32, 8 y Deuteronomio 2:14. Cades Barnea a muchos le parecerá el nombre de un líder del Estado Islámico, pero no lo es. Cades Barnea era un lugar situado en algún lugar del sur de Palestina y que es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, pocos cristianos reconocen el nombre Cades. No es un nombre popular como lo es Nazaret o Ebenezer, pero es un lugar de considerable importancia en la historia bíblica. Entonces, según la Biblia, Cades fue el destino de los israelitas después que salieron del monte Sinaí, según Número 33 del 16 al 33 y Deuteronomio 1:9. El relato bíblico presenta a Cades como el punto desde el cual originalmente se iba a emprender la entrada a Canaán, pues fue de ahí que salieron los espías a reconocer la tierra
según Número 12, 16 y 13:26, y Deuteronomio 9:23. En Cades, Israel tuvo su primera derrota militar cuando intentaron entrar a Canaán por su cuenta, al punto de que los amalecitas y cananeos lo persiguieron como hacen las avispas, según Deuteronomio 1:44. Fue en Cades que María, la hermana de Moisés, murió, según Número 21, y fue en Cades y alrededor de Cades que Israel estuvo divagando en el desierto por 38 años, antes de encaminarse a Canaán por otra ruta, según Deuteronomio 1:46, Deuteronomio 2:14, Número 21, y Números 33, 36 al 37. Dice, pero no sabemos dónde quedaba Cades. En Deuteronomio 1:2 leemos que 11 jornadas hay desde Oré, camino de los montes de Seir hasta Cades Barnea. Esta distancia es estimada por los estudiosos en unos 160 kilómetros, casi 100 millas, más o menos. Por lo tanto, razonan, Cades debe quedar en algún punto de ese perímetro, asumiendo que hemos identificado correctamente el Oré Sinai. Por otra parte, las escrituras ubican a Cades en las inmediaciones de la frontera del reino de Edom, pues Moisés le dijo al rey de Edom que Israel se encontraba en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, según Número 20:16. Por tanto, si podemos establecer la frontera de Edom y concurrentemente fijar el perímetro de 160 kilómetros desde Oré, podemos tener alguna idea de dónde quedaba el Cades bíblico, pero no es tan fácil. El texto bíblico es ambiguo sobre qué tipo de lugar era Cades. En Número 20:16 se le llama pueblo o ciudad. No obstante, en ningún lugar se menciona la estructura o los habitantes de Cades. Por otra parte, el Salmo 29:8 habla del desierto de Cades, mientras que el Número 33:36 se identifica a Cades con el desierto de Sin, cuando dice que los israelitas salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y Número 13:26 coloca a Cades en el desierto de Parán. Los desiertos de Sin y Parán son zonas contiguas, por lo que es probable que Sin sea una parte de Parán, o que Cades queda en la zona en que el uno se convierte en el otro. Esto creía el arqueólogo israelí Rudolf Cohen, o que Sin es simbólico de Cades, como ya es indicado. Pero vamos a ver qué dicen los arqueólogos de Cades. Dice, la mayoría de los estudiosos dan por sentado que en Cades o cerca de Cades existían abastecimiento de agua suficiente para el pueblo Israel y buscan localizar a Cades cerca o alrededor de abastecimiento de agua al sur de Palestina, que queden como a 100 millas del perímetro del Sinaí. Por las razones ya explicadas, siguiendo estas suposiciones, Jane Hotmer indica que existen dos lugares que compiten por la ubicación de Cades bíblico, a similar distancia de Oré y con abastecimiento de agua adecuado. Son los modernos oasis de Ain Cádiz y de Ain Quedeira. A estos oasis solo los separa una distancia a unos 10 kilómetros, 6 millas, pero la abrumadora mayoría de los estudiosos de hoy día aceptan como lo más probable ubicación de Cades el moderno Hotel Quedeira. De hecho, Hormey declara que la localización de Cades Barnea es bastante segura, refiriéndose al Quedeira. Entonces sigue diciendo que el problema con relación a esta referencia es que la suposición de que Cades queda en un abastecimiento de agua no es tan segura o conveniente, pues fue en Cades precisamente que se dio el incidente de las aguas de la rencilla, según Número 20:13, por la ausencia de agua en el lugar. Sin embargo, ese incidente pudo ser causado por una sequía o la insuficiencia temporal del caudal del agua. La cuestión es que los arqueólogos no encontraron un letrero que decía bienvenido a Cades Barnea, el lugar
del que habla la Biblia. De hecho, la identificación de Cades con el oasis de Kedaira, de que se ha hablado, es del siglo XX. Antes de esa época, los estudiosos colocaban a Cades cerca o alrededor del Arabá, la depresión que va del sur del Mar Muerto al Golfo de Aqaba o Golfo de Eilat, porque las escrituras ubican a Cades en la frontera de Edom, como se ha dicho en número 20:16, y en esa época pensaban que Edom se ubicaba en la parte norte de esa región, es decir, al norte del Arabá y al sur de Transjordania. Esa todavía es la creencia de los pocos que no creen que Tel Hekedeira sea el Cades bíblico. Otros han propuesto una tercera solución, alegando que existían dos Cades, uno occidental, que sería el Kedeira, y otro oriental, que sería cerca del Arabat o en Petra. Esta tercera teoría no es del todo irrazonable, pues al igual que hoy día, habían lugares que compartían un mismo nombre. Hay que señalar que en esta discusión sobre la ubicación del Cades bíblico, muchas veces se asume que las fronteras de Edom eran definidas y fijas a través de su historia. Pero eso es muy importante, pues ni siquiera nuestro estado moderno, salvo que sean islas, tienen frontera estática. Basta pensar en los cambios al mapa europeo en los últimos 30 años. Entonces el siguiente lugar sería el desierto oriental. Del desierto oriental podemos decir que Israel evitó entrar en conflicto con Edom y Moab, según número 20:14, del 14 al 21, y los versículos del 22 al 24. Y continuamos con el siguiente lugar, que sería el río Arnón. Allí Israel destruyó a los amorreos que lucharon contra él en el río Arnón. Se dice de este río, era un rugiente arroyo, y el valle del mismo nombre que desciende al este del Mar Muerto, un poco al norte de su centro. Se menciona por primera vez el número 21:13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Como la frontera entre los moabitas y los amorreos, en la época de Moisés, Israel acampó en el lado norte, como para no invadir a Moab. Gloria a Dios. En Jueces 11, del 18 al 26, cuando cuenta a los amonitas como Israel había retenido la tierra al norte de Arnón por 300 años antes de esa época, sería 1560 al 1860 antes de Cristo. Y durante todos esos años y por mucho tiempo después, Arnón fue la frontera al sur de la tribu de Rubén. El siguiente lugar sería el monte Nebo. Moisés contempló la tierra prometida, según Deuteronomio 34, del 1 al 4, y pronunció sus 3 últimos discursos, según Deuteronomio del 1 al 32. También con relación al monte Nebo, podríamos decir que se localiza a unos 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Magdabá, y se trata de ni más ni menos de la montaña desde la cual Moisés alcanzó a divisar la tierra prometida poco antes de morir. El lugar es uno de los más importantes y visitados por aquellos que gustan realizar turismo religioso. Debido a su gran trascendencia en los pasajes bíblicos, se cree que en algún lugar de la montaña se encuentran los restos del mismo Moisés. También se sostiene que ahí se encuentra el Arca de la Alianza, la cual habría sido escondida por Jeremías.
Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da en este día de poder seguir compartiendo con ustedes este tema que estamos desarrollando. Ya llegando a la parte final, quiero agradecer infinitamente a mi amado hermano Pastor Salomón por la invitación, por tenerme presente, reconocer el esfuerzo y pedirle a Dios que siga bendiciendo a mi amada hermana Analicia, que me ha dado seguimiento a esta exponencia. Gracias por sus comentarios y sus aportes. Que Dios siga bendiciendo a mi amado hermano Rafael Rico. Gracias por sus aportes, sus comentarios, y que Dios siga bendiciendo a cada uno de los hermanos que de una manera u otra le han dado seguimiento también a esta exposición. Así que en el día de hoy vamos a estar enviando los últimos audios ya para finalizar esta ponencia. Estaremos hablando de las llanuras de Moab y el río Jordán. Así que ya ustedes saben, vamos a hablar de estos dos lugares y ahí cerraremos nuestra exposición durante estos días que hemos venido tratando este tema de ese recorrido del pueblo de Israel de Egipto al Jordán. Las llanuras de Moab. Jehová dijo a Israel, aquí en esta parte, que dividiera la tierra y echara a sus habitantes, según Número 33 del 50 al 56. Tenemos alguna característica histórica sobre los moabitas. Los moabitas son descendientes de los vendrían siendo como primos de los israelitas, los moabitas. En tiempo de Moisés, los moabitas permitieron a Israel pasar por su territorio y aún le ayudaron con comida, pero según Número 21, no le permitieron transitar por la carretera del rey, que atravesaba el territorio de sur a norte. Israel luego atacó y venció a los amorreos, entrando por el norte. Cuando Israel descansó en la llanura de Moab, el rey Balak procuró debilitarlo. Por fin la mayor parte de los israelitas cruzaron el Jordán y dejaron en territorio moabita a la tribu de Rubén. Todos sabemos que la tribu de Rubén se quedó de ese lado del río. En la época de los jueces, el rey Eglón invadió a Israel y como resultado de esto, el pueblo sirvió a los moabitas 18 años. También el rey David llevaba en sus venas sangre moabita, y Salomón hizo un templo para Quemos, dios moabita, cerca de Jerusalén. Al extenderse el poder de Asiria, Moab quedó como vasallo de ella, y años más tarde los árabes borraron su nombre de la historia. Alabado es el Señor. Entonces, en el siguiente audio vamos a ver las informaciones geográficas con relación a Moab o a las llanuras de Moab. Los límites de Moab pueden establecerse con bastante precisión, ya que los delimitan elementos que constituyen en sí mismos barreras geográficas muy precisas. Por el oeste estaba el Mar Muerto
y la parte baja del Jordán. Hacia el oriente, la meseta de las tierras fértiles del territorio terminaban en el desierto, en donde se alzaban algunas fortalezas de protección que delimitaban la extensión del reino. Por el norte, el profundo cañón del río Arnón establecía la frontera con los reinos limítrofes. Al sur, el cañón del arroyo de Seré servía de frontera con el territorio de Edom. La necesidad de buscar tierra de pasto fuera de sus fronteras naturales llevó a Moab a emprender acciones de conquista, haciendo fluctuar en ocasiones los límites del norte hasta alcanzar el Wadi Minri a la altura de Jericó. Sin embargo, en el momento de mayor extensión territorial del reino moabita, sus límites no superaron los 100 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. La mayor parte del territorio lo forma un altiplano con algunas ondulaciones suaves y con una altitud media de 900 metros, que se eleva tanto hacia el norte como hacia el sur por la parte oeste. El altiplano desciende bruscamente hacia el Mar Muerto. Por el contrario, hacia el este apenas se nota el descenso que termina en el desierto. Varios valles de límite muy escarpados aparecen en distintos puntos del altiplano en dirección hacia el Mar Muerto. De todos ellos, el más importante y espectacular es la garganta del Arnón, el río Arnón, que alcanza altura de 200 metros y llega a algunos lugares a una anchura de 4 kilómetros. Medido entre los bordes superiores de la garganta, el suelo del altiplano es fértil, especialmente en la parte norte, donde recibe lluvias anuales de 40 a 50 centímetros. La tierra es de color rojizo y su fertilidad disminuye a medida que el altiplano se aproxima al desierto. Aunque la lluvia en la región es limitada, permite obtener cosecha de trigo y cebada. Sin embargo, en verano seco y caluroso, el territorio solo es apto para el pastoreo de rebaños de cabras y ovejas que han estado ligados a la historia de Moab como una de las principales riquezas. Una llanura totalmente diferente del altiplano está situada en la península de Lisán, en la parte suroriental del Mar Muerto, con muy poca elevación sobre el nivel de sus aguas y a unos 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Debido a la depresión en que se encuentra, es una región extremadamente calurosa y prácticamente sin precipitación alguna. Otra llanura de características semejantes es la conocida como la llanura de Moab, que va desde el norte del Mar Muerto hasta el Wadi Minri y desde el Jordán hasta la frontera oriental. Sin embargo, ambas llanuras son atravesadas por pequeños regatos de agua que permiten algunos cultivos de regadío. En los llanos de Moab fue el lugar donde Israel estuvo acampado antes de iniciar el cruce del Jordán para entrar en Canaán. Ahora, el último lugar que estaremos viendo es el río Jordán. Allí Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca. Entonces, hablando del río Jordán, el Jordán tiene un significado especial para los cristianos y para los judíos. Pues de acuerdo con la Biblia, en sus aguas, nuestro amado Señor Jesús recibió el bautismo. Es un río corto en comparación con los otros del mundo. La palabra Jordán significa el que baja y alude al hecho de que el río fluye hacia el sur.
Entonces vamos a ver alguna característica del Jordán. En el Oriente Próximo, suroeste de Asia, se halla el río Jordán, que nace en las laderas del monte Hermón. A partir de la afluencia de los ríos y arroyos Nahal, Ayum, Snil, Dan y Banias, si bien la fuente o inicio en las montañas se encuentra a una elevación de más de 2.800 metros, el río en sí descansa sobre una depresión a unos 408 o 416 metros debajo del nivel del mar. Esto lo convierte en el río con la elevación más baja en todo el mundo. Es el río con la elevación más baja de todo el mundo. Según su característica, se le divide en curso superior o cuenca alta y curso inferior o cuenca inferior. El superior abarca el espacio entre su fuente y el mar de Galilea, mientras que el segundo se extiende después de este hasta su desembocadura en el mar Muerto. Después de la unión de los ríos y arroyos, comienza a fluir hacia el sur y atraviesa el valle de Yur hasta que se vierte en el mar de Galilea. No finaliza aquí, sino que continúa su camino y kilómetros más adelante es limitado por los ríos Yarmú y Sargat, de los cuales el primero es el más importante al sur del mar de Galilea. La región desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto es conocida como el Valle del Jordán. La longitud del río Jordán es de 251 kilómetros, pero su cuenca es más grande y mide unos 18.500 kilómetros cuadrados y ocupa parte de Jordania, Israel, Siria, Líbano y Cisjordania. Al este se observan las montañas del Golán. La zona superior del río contiene la mayor parte del agua y el curso inferior representa un 40% de la cuenca con una menor cantidad del líquido. Sobre su formación, vamos a ver el tiempo que editan los científicos. Ustedes saben que los científicos siempre hablan de miles de años. Aquí el Jordán se asienta sobre el valle del Jordán, una depresión de la corteza terrestre ubicada entre Israel y Jordania, formada en el Mioceno, debido a que la placa arábica se movió hacia el norte y después al este, alejándose así de lo que hoy es África. Alrededor, de 1 millón de años más tarde, el terreno se elevó y el agua del mar se retiró en el este del valle del centro del Jordán. Se han encontrado extractos que datan del Triásico y de la era Mesozoica. Ya ustedes pueden saber lo que establecen las informaciones científicas con relación al Jordán. Lo dicen como alrededor de 1 millón de años. Ya ustedes, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hablemos ahora sobre la flora y la fauna de este río. El río Jordán ciertamente pasa en medio de una de las regiones áridas del Oriente Próximo. La mayor parte de las zonas fértiles están en Jordania y Cisjordania, a lo largo de la orilla este y oeste del río. En la cuenca puede encontrarse regiones mediterráneas subhúmedas hasta área árida en la que viven especies adaptadas. En las aguas de las cuencas existen peces como lucio barbú, longuicep, arcatobrama, isnerri, Aplochromis flaviocefi, Pseudonymon libani, Salaria fluviati, Senalchote rudipar, Pseudocino drusenis, Garra groensis, los moluscos Maloni harmoni y Melanosi costata,
y crustáceos como Potamon potamios y los del género Emerita. En la cuenca habitan también mamíferos como el roedor Mus macedonius y la nutria eurasiática, insectos como Coletori syriaca y aves como el camachuelo del Sinaí, Cappadoscus sinoicus. En cuanto a la flora, predominan los arbustos, los matorrales y los pastizales. En la parte más alta crecen olivos, cedro, eucaliptos y hasta robles y pino. En los tramos finales abundan los matorrales espinosos. Sobre la importancia económica de este río para esa zona, tenemos que las aguas del río Jordán constituyen los segundos recursos hídricos más importantes para Israel. Gran parte del líquido es usado para solventar la agricultura y la ganadería. Y como las poblaciones situadas en las riberas están creciendo, al igual que el desarrollo económico, la extracción de agua es esencial para resolver las necesidades de los pobladores. Únicamente Jordania recibe 50 millones de metros cúbicos de agua de Jordán. Las aguas del río Jordán constituyen los segundos recursos hídricos más importantes para Israel. La demanda de agua para la agricultura y el uso doméstico es muy grande. En comparación, el sector industrial tiene una demanda de agua muy pequeña. Esto se debe mayormente a que las industrias son más numerosas y grandes en la zona industrial del Golfo de Aqaba y en la región del Mar Muerto. Con relación a las amenazas del río Jordán, el Jordán es hoy un cuerpo de agua con contaminación y alto nivel de salinidad. Por el asunto ya que hemos visto de la industrialización. Dice, en principio el río discurre a través de una de las regiones más pobladas y con mayor escasez de agua del mundo, por lo que el aprovechamiento de sus recursos naturales a menudo sobrepasa su capacidad para regenerarse. Se calcula que el río se ha reducido, a solo el 2% de su flujo original. La alta evaporación, el clima árido y la extracción excesiva de agua llevan a la salinización. En suma, hay preocupación por el futuro de Jordán y la población de su cuenca. Para evitar un grave problema ambiental, algunas organizaciones y gobiernos han unido esfuerzos que se enfocan en la gestión sostenible de los recursos del río. Entonces, con estos dos lugares hemos llegado al final. Dios me le siga bendiciendo a todos. Gracias por su tiempo y el tiempo que me dieron. Y seguimos pendientes a las demás ponencias que vendrán después de esta. Así que Dios me le siga bendiciendo a todos.